Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz, como siempre, con mi compañero Fede al lado acá. Hola Flor, ¿cómo andás? Hola Fede. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Al ¿Nunca término... vamos a tener una semana tranquila No, políticamente nunca, en Argentina? nunca. Pero mejor porque, bueno, siempre Nos da material. abundan los temas de conversación en Voz y Voto. El Congreso nuevamente volvió a ser un foco grande de atención. Se tramitó ahí exitosamente para el gobierno de Javier Milei un DNU, el DNU que habilita a la negociación, le da luz verde a la negociación y el acuerdo con el Fondo Monetario que quiere cerrar el gobierno. Fue una sesión intensa, muy intensa, mucha discusión, bueno, incluso algunos roces importantes. Sobre todo porque dejó al descubierto una cosa que es fundamental, que tiene que ver con la interna del gobierno, ¿no? Expuesta, ya había sido la semana pasada, volvió a tener problemas con diputados propios, haciendo una puesta en escena que, bueno, muestra un parlamento muy activo, pero también que abre dudas, ¿no? De cómo funciona, las posibilidades de acuerdos, y el gobierno que avanza, por ejemplo, con más DNU para evitar de alguna manera que el Congreso debata situaciones complicadas. Vamos a empezar hablando de eso. También más adelante vamos a hablar de eso que vos decías que es importante con un economista. Salió el ok al DNU, con el acuerdo con el fondo, pero el comportamiento del Congreso genera cómo juega con la estabilidad e inestabilidad económica. Y por supuesto también lo vamos a hacer con nuestros primeros invitados, a quienes les damos la bienvenida. Luis Picat, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y Pablo Carro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido, Pablo. Gracias. Ambos diputados nacionales por Córdoba. En el caso de Luis, la UCR. Ya es fácil, la gente identifica. Radical con peluca. Está bien, eso se acepta. Dialoguista en sintonía con la gestión de Javier Milei. Pablo Carro. ¿Kirchnerista te defino? Sí, kirchnerista. Ultra cristinista. No. Pero como me gusta. Sí, férreo opositor a todo lo que haga Che, el Pablo, te ves. Che, Pablo. Unión por la Patria, técnicamente el espacio, pero bueno, sí, kirchnerista. Tuvimos en contra, a favor de lo que estamos contando, de, digámoslo sintéticamente, el acuerdo con el fondo. No sé si quieren que empecemos por la negativa o por la positiva. ¿Por qué? ¿Por qué el rechazo de todo Unión por la Patria? Mira, en primer lugar, que nosotros entendemos que es inconstitucional. Hay una ley específica que establece que si se toma un acuerdo, renegociación, lo que sea con el Fondo Monetario Internacional, hay que tratarlo por ley. Un DNU es un decreto, no es una ley. Por más que pase y lo valide una cámara, una ley necesita ser aprobado en ambas cámaras. Así que, en principio, estamos en desacuerdo con eso. Cuando se aprobó Ley Bases DNU 70, también se quitó una ley que era muy importante, que establecía criterios para renegociar con el fondo, que establecía que había que cumplir 2 de 3 criterios. O bien el monto tenía que bajar, o el plazo se tenía que estirar, o los intereses tenían que ser menores. 2 de 3. Eso también fue eliminado. Entonces ahora estamos en una situación donde tenemos un acuerdo con el fondo que en realidad no lo tenemos. Claro, bueno, no sabemos cuál es el monto, no sabemos qué intereses hay que pagar, no sabemos cuáles son los plazos y sobre todo no sabemos cuáles son las condiciones. Y nosotros creemos, estamos convencidos, me parece que me pueden invitar en 1 mes o 2 meses y voy a tener razón, que lo que va a hacer el gobierno es lo que viene haciendo, que es usar esa plata para pisar los dólares financieros y mantener esta fantasía de estabilidad económica que creo yo que solo puede durar un tiempo más si el Fondo Monetario le da dólares frescos. Ahora, lo que dice Pablo, Luis, es cierto, se le firma de alguna manera un cheque en blanco al gobierno porque no hay precisiones sobre lo que va a acordar el gobierno con el fondo. Sin embargo, ustedes le dan el ok, creen que eso está bien. ¿No hay necesidad de que sepamos antes de que se firme qué se está discutiendo? Bueno, hay 2 de los 3 puntos que sí, ya hay un cierto conocimiento. Primero, la baja de un 20% de la tasa de interés, un 20% menos de costos, de 6,5 a 5,5 prácticamente aproximadamente. Sabemos que hay un stand-by de un crédito solicitado en la época de Macri, del 2018, y que ese crédito sobran más o menos 12.000 millones de dólares, que es lo que hoy tomaría el gobierno. Sabemos que hay un Banco Central endeble y que necesita reforzar sus reservas y que no lo provocó este gobierno, viene de muchísimos gobiernos que las reservas del Banco Central vienen cayendo y eso permitiría fortalecer el peso. Y yo sí estoy en desacuerdo.
a pesar de muchas otras cosas con Pablo, pero sí estoy en desacuerdo en algo muy importante que creo que esto sí genera estabilidad en los mercados. Y no en el mercado financiero, sino el de la gente, el de tener un peso que la verdad tenga valor en su bolsillo y que no esté representado por papelitos de colores. Entonces creo que es un buen mensaje, distinto a los otros acuerdos. En los otros acuerdos te decían, che, tenés que ajustar a fondo, tenés que bajar los gastos a fondo, y este gobierno ya lo cumplió. Ya hizo todo ese esfuerzo, lo hizo los argentinos, lo hicieron el año pasado. Digo, la memoria hace que ninguno de los acuerdos que firmó Argentina en el último año le trajo estabilidad ni un mejor futuro a los argentinos. Por eso te preguntaba, y pregunto también a Pablo, ¿cómo se le da un cheque en blanco con la experiencia? No al menos reclamar más información al gobierno. Es decir, ¿qué estamos pidiendo? Bueno, ¿Para qué se van a usar? Dentro de esa información, se le dijo en la bicameral, son los temas que te he traído recién, que te dije. Pero, a ver, decime, en los últimos 20 años, ¿cuándo fue el programa que generó estabilidad? Decime uno desde el 2008 para adelante. Mirá, Luis, hace muchos años el Fondo Monetario siempre te pone condiciones. Durante la dictadura militar se las puso Alfonsín. No nos olvidemos que Alfonsín se tuvo que ir antes justamente porque el Fondo Monetario no quiso darle un último desembolso y eso provocó la corrida cambiaria. Después vinieron años en que nos desendeudamos y el Fondo Monetario no nos puso condiciones. Después con Macri de vuelta al Fondo Monetario. Y la guita, encima fueron los mismos funcionarios que están hoy en el gobierno los que tomaron ese crédito y ¿qué hicieron? Perdón, Pablo, el gobierno de Alberto Fernández también tuvo que firmar tuvo que renegociar, por supuesto. ¿Vos lo votaste? Porque hubo un sector que no lo... No, nos abstuvimos porque ese fue el acuerdo que tomamos los diputados de extracción sindical. Si hubiera sido por mí, hubiera votado en contra. Los tres kirchneristas, perdón, Gabriela Esteves apoyó... no. Votaron máximo... Los tres kirchneristas, salvo... estaba Fernández, que votó a favor, se negó para Gabriela y vos te abstuviste. Exactamente. Sí, esa fue la posición. El tema, Pablo, que todos los gobiernos han pasado de alguna manera alguna experiencia con el fondo. Lo que es cierto es que nadie, creo, hacia atrás, por lo menos estos últimos 40 años, ha tenido la fórmula de lograr un programa estable durante 20 años que tengamos, salvo el periodo de Menem, una inflación acorde al resto de los países. Sí, y esta es una apuesta, me parece, hacia el programa que hoy está funcionando. Coincido en esto, el fondo es una calamidad. Una vez que le estás debiendo al fondo, no importa el gobierno que sea, incluso nuestros propios gobiernos están limitados por las condiciones que te ponen. Acá vamos por más plata. Esta diferencia que Alberto se negó a recibir y que ahora Milei está pidiendo. Milei dijo, soy especialista en crecimiento con y sin dinero. Y ahí está yendo a buscar dinero. Me parece que no nos sirve. Incrementamos la deuda para resolver algo que con el Banco Central, que no era un problema. Decían papelitos de colores que no servían de nada y lo vamos a cambiar por una buena cantidad de millones de dólares. Pero a la luz de eso que estás diciendo, ¿no queda como reivindicada la negociación de Martín Guzmán durante el gobierno de ustedes? Terminó eyectado por el sector del kirchnerismo, Guzmán del gobierno. En mi opinión, yo soy crítico de ese acuerdo porque nosotros todo el tiempo estuvimos pensando que lo que iba a haber era una reestructuración de la deuda. Es decir, che, vos debés tanto, esto no lo podés pagar, a ver, refinanciame. Y lo que hizo Guzmán fue calzar un nuevo crédito para pagar el crédito anterior. Que me parece que es lo que yo no... Una cosa es discutir, che, a ver, esto te lo debo, ¿cómo hago para pagártelo? Y otra cosa es aceptar que te pongan otro crédito para pagar el crédito. Desde ese momento, de Macri para acá, no hemos pagado un solo peso de la deuda. Es decir, lo único que hemos estado pagando han sido intereses. Y ahora vamos igualmente por más no deuda. es malo eso, ¿eh? Ojo que todos los países ordenados siempre hacen revolving de su deuda. Siempre que estés ordenado, porque vos tenés que tener un flujo de fondo que te permita pagar los intereses. Ese crédito que toma Guzmán, que refinancia, se deberían pagar en los próximos 4 años y es lo que este acuerdo va a permitir pagarlo en 10 años. Se va a disolver en 10 años y eso te da una sanidad en tu presupuesto para poder afrontar y lograr el equilibrio fiscal que quiere lograr el gobierno.
Pero no es malo tomar deuda siempre y cuando vos tengas plata no para pagarlo y haya financiera. crecimiento. Claro, Y no vaya a la porque Luis, bicicleta vos hablabas de la financiera. estabilidad, Sí. que es un requisito, una condición necesaria para seguir avanzando en la estabilidad económica, en la que ha logrado algo, el gobierno ha avanzado un terreno. Pasa que ese punto justamente está en discusión por un arco grande de economistas, ¿no? No necesariamente contrarios en la mirada del gobierno. Hay dudas respecto de si este nivel de dólar es sostenible, si esta política cambiaria no termina siendo un drenaje de dólares y ese crédito o ese dinero que venga va a terminar corriendo esa suerte para sostener un dólar artificialmente Flor, barato. Que Sobre no... todo si se abre Yo el te lo voy a cepo, ¿no? decir. Y hay que salir a Claro. defender el valor del dólar. Yo te voy a decir desde el lado de las pymes, las que laburan y qué están pidiendo. No están pidiendo devaluar, porque si devaluar, a los 6 meses volvemos de nuevo al mismo escenario. Están pidiendo competitividad y eso significa sacar ingresos brutos, sacar tasas municipales, bajar retenciones, bajar impuestos. Tenemos que ver durante este año y 3 meses, 4 meses que lleva el gobierno, cuál ha sido el flujo de fondos del Banco Central. Y si vos te fijas, porque todos están hablando de los 900 millones de dólares que se liquidaron en los últimos 4 o 5 días, se liquidaron 3.000 millones en junio del año pasado, pero en la sumatoria hay 7.000 millones de dólares de saldo positivo. Entonces, a la foto que es, o la película de 1 año y medio, que es poco para un gobierno, la verdad es que hasta ahora ha tenido resultados positivos. Entonces, lo que dicen los economistas, siendo conservadores de que posiblemente esto no funcione, hasta ahora no están demostrando que está funcionando. Ahora, la visión es... Perdón, quiero llevar a una lectura más política de esta discusión que tiene que ver con el Congreso. La verdad que el Congreso tiene muchos problemas porque está muy atomizado, cada vez está más atomizado. Y la opción del DNU ha sido una respuesta a eso, al temor de que no pudiera pasar un acuerdo en el Congreso porque, bueno, no habría posibilidades de acuerdo. Por el Senado, básicamente. Básicamente por el Senado, pero en general también diputados, lo vimos en estas semanas. ¿Qué tipo de Congreso vamos a tener en los próximos 3 años? Así como vimos este miércoles de mucha disputa, de pocos acuerdos, ¿ustedes están decididos a no apoyar nada de lo que haga el gobierno de Milei? ¿O hay algunos acercamientos? No sé, algunas cosas que les parezcan positivas o es una decisión ya ideológica. No es ideológico. Me parece que hoy yo miro lo que conozco. Veo el campo reclama que el dólar está atrasado porque quieren que encima bajaron los precios internacionales de los commodities, están en una situación delicada. Si no fuera por el crédito en dólar y que te aseguran que por un tiempo vas a poder darle a la bicicleta financiera, que es lo que han hecho la mayoría de los empresarios. Si no, bajaron la persiana y empezaron a importar. En vez de fabricar las remeras acá, importo remeras y vendo. Eso... Ni hablar de otros sectores. Yo soy profesor universitario, perdimos un 33% de nuestros ingresos en un año. Se perdieron puestos de trabajo. Yo no veo que estemos mejorando con las exportaciones, salvo que hablemos del gas o del petróleo. En todo lo demás estamos en una situación, estamos yendo para atrás. No veo que eso vaya a tener recuperación. Todos valoramos que haya cierta estabilidad. Todos sabemos que la inflación es un flagelo y yo de ninguna manera diría, che, hay que devaluar porque no es competitiva la Argentina. Ahora, vos abrís las importaciones como está haciendo el gobierno, desregulás todas las actividades y entonces no hay una actividad que te esté dando buenos números, salvo el sistema financiero, salvo las energéticas. O sea, una posición más práctica la de ustedes. Si estamos viendo esto que está yendo para atrás. Vos no compartís nada de esto. Lo único que coincido con Pablo, no coincido en la bicicleta financiera porque las empresas, las grandes y las pequeñas, el mejor o los mejores años donde más plata han hecho con el kirchnerismo, con la parte financiera. Han tomado siempre tasas negativas y con la inflación han hecho mucha plata. Sí. Esta vez operando con la brecha. Esta vez nos tuvimos que arremangar y ver cuáles eran los costos y empezar a cortar y ser más eficientes. Esa eficiencia, ¿en qué coincido con Pablo? La importación debe ser de alguna manera regulada. No podés abrir el grifo de golpe sin lograr que la industria esté competitiva. Entonces, permitirle a la industria ser competitiva para competir de la misma manera con el mundo. Pues si no hay competencia desleal. Y eso lo defiendo del lado de la industria y del lado del campo, porque la competitividad se da de ese lado. Y en sí el es cierto Congreso, que hay sectores, sí, como el energético, que va a exportar casi 15.000 millones de dólares de saldo positivo, sí, la minería que se va a reactivar, y el agro,
que son hoy los grandes ganadores de acá en adelante. No, pero yo te decía, ¿qué congreso vamos a tener? Digamos, el mismo Al que tuvimos Congreso el hoy, miércoles, mira, yo creo que de gritos, a partir de ahora, de mucha tensión, bueno, gobernando con DNU. Eso es lamentable. A ver, Sí. la verdad que nosotros tenemos que, y aprovecho que está Pablo, que creo que es un tipo moderado, tenemos que lograr nosotros, que somos responsables, decirle al resto del Congreso que no se puede permitir ni las malas palabras, ni denigrar a otra persona. Podemos tener diferencias, pero bueno, hay ciertos sectores que la verdad que no se están comportando como se deben comportar. Sobre todo el gobierno actual, Del gobierno y oficialismo, ¿no? de los otros partidos, de todos. Sobre todo el gobierno que tiene que darle ejemplo, que está gobernando. Pero fuera de eso, vamos a tener un Congreso que de aquí hasta agosto van a estar peleando elecciones. Muy electoral va a ser. Cada negociación, creo que a la hora de negociar una ley, si es que no se cierra un poco el Congreso por este tema, va a ser electoral. ¿Cómo es eso de que se cierre el Congreso? Porque no se mandan leyes, porque en el medio hay negociaciones electorales y no se logran los acuerdos. Claro. Y los acuerdos se dan en las comisiones. Que no se dan. paralice, decís vos. Claro, se como pasa paralizan en las comisiones. ¿Tenés ese mismo Mirá, temor vos? yo valoro la posición de Luis en el sentido esto que él mismo asumió, radicales con peluca, claramente se posicionaron. Yo soy mucho más crítico con el resto de los que se hacen opositores y terminan concediéndole todas las cuestiones. Los dialoguistas, decís Por vos. ejemplo, un compañero el gobierno de- provincial. El gobierno de el Córdoba gobierno también. Pienso el gobierno provincial, pienso de Loredo, que es un artista fenomenal. Yo no sé cómo no trabaja en la televisión. Un artista del trapecio. Pero ¿cómo definirías vos al gobierno provincial, por ejemplo? La posición con respecto a Mirá, el Milei. gobierno provincial siempre dice que son institucionalistas, Sí. que son opositores, pero acompañan en los aspectos centrales. Mira, yo fui diputado en el 2017, igual que Martín Yarlora. Yo tengo grabado que decía, no le vamos a soltar la mano a los jubilados. Lo primero que votó fue el recorte a los jubilados. Se fue de rodillas a Tucumán a firmar el Pacto de Mayo y la inflación en Córdoba es la más alta que tenemos en el país. Vos fijate los conflictos que hay con los judiciales, con los maestros, con los de la empresa de energía eléctrica. Yo veo mucho más preocupado por hacer los deberes para las grandes corporaciones, para el campo, que Sí. por su propia gente. Y no veo que lleguen recursos de nación, porque ni nos devolvieron el subsidio al transporte, ni el FONIT para los docentes, Que ese es el ni lo de argumento la un caja poco. de jubilaciones Apoyar. que le hizo juicios a Claro. nuestro gobierno y ahora no van a tribunales ni de casualidad. Para mí, no, él se presentaba como una renovación de la política. Claro. Colabora y es- con Milei. ¿Qué es acuerdo? Colabora. Colaboración sin rédito Yo para creo, la provincia. sin rédito para la provincia y con mucho desorden entre sus propios diputados, porque la tenés a Natalia que tiene una además- posición Sí. y otros que ¿Qué te acompañan a lo del gobernador. parece eso, Natalia de la Sota? Te iba a Natalia preguntar me por eso. parece ¿Vota más con ustedes una que con el excelente bloque de los compañera. otros cordobeses? Me parece que responde a una tradición del peronismo cordobés que tenía otro tipo de posiciones. Digamos, había un equilibrio entre De la Sota y Schiaretti, donde cada uno ponía lo suyo. Bueno, hoy Yarlora, que podría ser como hijo de los dos, te das cuenta que es más hijo de Schiaretti que de la Sota. Está Pablo, bien. y que vos que venís un poco con un poco más de tiempo en el Congreso, ¿qué te parece esto que sobre lo que también reflexionaba Luis, el tema de la calidad de la discusión, que parece que ha entrado en una espiral descendente con los vasos de agua, con los megáfonos, las trompadas? O sea, Y eso no es triste. un espectáculo muy, muy lamentable, la verdad. Nosotros hoy... También hay parte de la oposición que también alienta esto. Han tenido Sí. actitudes belicosas, Finalmente ¿no? todos terminamos teniendo responsabilidad o la gente de a pie no hace distingo si este bloque Son o todos aquel diputados, bloque. Y a mí me exactamente. parece que eso degrada la Sí. política. Nosotros necesitamos independencia de poderes, necesitamos una justicia que sea independiente y necesitamos que el legislativo cumpla con su papel. Hoy la verdad es que no se está pudiendo hacer y la mayoría de las leyes que sacó el gobierno siguen el método Cuader, ¿no? Si no hay valija, es presión a los gobernadores, que impacta también sobre nuestro propio bloque, porque ayer 4 diputados de nuestro bloque de la provincia de Catamarca no bajaron a votar y eso tiene que ver
con la presión que le ejerce el presidente sobre muchas provincias. Y entonces yo ahí distingo, porque veo al gobernador Quintela con muchísimos problemas, que le ajustan el bolsillo, pero el tipo resiste en una posición política digna. En el Congreso podemos ganar o perder, pero me parece que es importante que uno pueda defender sus valores y mostrar coherencia, por lo menos con tu propio electorado. Cuando vos ves que lo que llegan por una boleta, o se cambian de bando, o votan distinto, sí, o vemos que presentan un proyecto para que se haga una comisión investigadora por la criptoestafa, y después cuando votan están en el contra, recinto votan en contra, vos quedamos mal, todos manchados. ¿Qué decís de esto de las valijas de la que habla Pablo? Digamos, No, ¿hay no mucha concuerdo, presión o incluso hay me parece que la metodología es la dinero misma que para- tuvo el kirchnerismo. ¿Es la misma decir que se aplica igual? Bueno, en el kirchnerismo había plata, eran las transferencias discrecionales a cada una de las provincias y se manejaba de acuerdo al presupuesto. Hoy yo creo que también hay una presión social. A ver, en Córdoba no podemos negar que el 80% lo votó Milei. Entonces esa presión social, el mismo Yarlora la está viendo cuando se dio cuenta, por ejemplo, con la ficha limpia, que la habíamos pifiado, el gobierno dice, che, no se vota, se vota después de enero, fue pícaro Yarlora y lo mandó a votar, pero por una cuestión electoral. O sea, hay una presión social en las provincias productoras, y productoras no solamente agropecuarias, sino mineras y energéticas, donde la sociedad está de acuerdo con este gobierno. Y los gobernadores expresan esa voluntad. Y yo creo que sí, va por ¿Vos ahí. no crees que en el último tiempo ha tenido un desgaste en el gobierno de Todo Milei? gobierno tiene desgaste, Viste que se sí. viene hablando a partir de, bueno, el Libra, Totalmente, Davos, totalmente el discurso que dio el hay presidente. que todo gobierno sufre un desgaste. Podés ver las encuestas de los últimos presidentes y cuando van pasando los meses, la gente quiere más. Ya no se habla más de inflación. Vos haces una encuesta, se habla de inseguridad, se habla de corrupción. Así se habla de inflación, te digo que No, todavía bueno, no está terminada el problema. Cuarta, quinta, no digo que Sí, esté está bien, terminada. Claro. Digo que su principal problema no era la inflación como hace 2 años, que Está él bien. figuraba número 1. Ahora está cuarto. Y su principal problema ahora es inseguridad, corrupción, empleo. Sí. Bueno, y evidentemente va Ingresos que han demandando, quedado bajos la en sociedad va relación a demandando los precios. otros temas y si el presidente no logra cumplir con lo que demanda la sociedad, siempre va a haber un desgaste y es lógico en una Está gestión. bien, perfecto. Bien. Pablo, Luis, ¿querías decir algo? No. Yo ojalá se pueda enderezar el rumbo. Hoy la Argentina, los argentinos la están pasando mal, todos están sufriendo, los jubilados están en una situación muy delicada, pero como decían, todos los salarios están deprimidos y los precios han crecido brutalmente en dólar. Los medicamentos, es un delirio. Yo creo que ahí necesitamos un gobierno que ponga límite. No puede ser que haya control sobre... Más estado controlando algunas cosas. Porque si se desregula todo, las grandes corporaciones te clavan los precios que quieren y eso es muy Pierde el más difícil. débil. Y yo me temo que digamos, cuando en la Argentina vas al Fondo Monetario y le estás recortando tu ajuste, lo haces sobre todo sobre los jubilados, después solo hay represión. O solo cierra con represión y eso es, la verdad que me parece a mí que hace difícil imaginar cosas lindas para el futuro de la Argentina. Ojalá yo me equivoque, pero no veo que se esté tomando en cuenta y lo que hoy necesitamos dilucidar es si eso es porque el presidente no es tan picante como decía ser o si quienes lo acompañan no lo asesoran o lo aconsejan bien, pero hoy yo creo que hace un par de meses que el gobierno está en una crisis importante que se sostiene apenas tratando a toda fuerza de mantener el dólar y la inflación. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Son la muestra de que se puede tener un debate civilizado, racional, con argumentos. Son moderados. Pero a la salida vamos a la piña. Son moderados. Porque lejos estamos en este programa de desacreditar o defenestrar el Congreso, que es uno de los poderes del Estado, es importante para el equilibrio y para que seamos la bendita república de la que tanto se habla, pero poco y para se eso defiende. es muy importante que la prensa pueda hacer su laburo, Sí. sobre todo los que tienen que cubrir las movilizaciones en la calle, que no siempre la pasan bien. Exactamente. Muchísimas Bueno, muchísimas gracias por gracias a haber los estado con dos. nosotros. A ustedes. Vamos a un corte y ya volvemos.